Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de Sport Voz en vivo. Hoy nuevamente junto a Lu y a Pablo vamos a seguir compartiendo cuestiones que nos van preguntando también de cómo incorporamos todo esto que hacemos. Y hoy vamos a hablar de un tema que por ahí se habla poco, porque hablamos mucho de deportistas, de cómo acompañar a los deportistas y demás. Y también hay alguien que necesita ser acompañado y es el entrenador. Y bueno, tanto Lu como Pablo, más allá de ser coaches deportivos, también son entrenadores. Entonces vamos a compartir eso. ¿Qué nos brindó el coaching deportivo a nosotros para nuestro ser entrenador y también cómo los acompañamos desde nuestro lugar de coaches? Así que bienvenidos nuevamente, Lu, Pablito, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo Buen bien? día, buen día a todos. Bueno, me alegro que estén bien. Ven ahí con el mate. Estamos todavía, bueno, después se va a ver en grabación esto, pero estamos en invierno todavía, con lo cual está fresco. Así que bueno, compartiendo este mate también. Bueno, hoy el tema que nos convoca, creo que es un tema que también surge mucho en la diplomatura cuando vienen entrenadores y nos plantean esto, ¿no? La duda de cómo hago yo siendo entrenador, cómo puedo acompañar a mis jugadores sin tener que aislarme de ese ser entrenador y poder hacerlo con estas herramientas. Así que, bueno, un poco para que compartan eso, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? Primero, ¿qué les dio el coaching deportivo para su ser entrenador? Y después, ¿cómo lo viven ustedes en la práctica diaria? Bueno, yo creo que, a ver, yo ahora estoy como entrenadora en una selección argentina para personas con discapacidad intelectual, autismo y síndrome de Down. Entonces, primeramente cuando comenzó este proyecto de ser entrenadora de este equipo, para mí fue un gran desafío porque tenía algunos juicios, aparecen juicios respecto a, sobre todo mi desempeño, cómo iba a ser con los jugadores, y de qué manera podía yo quizás acompañarlos, poderlos dirigir, pero haciendo más referencia no a ellos, sino a lo que yo podía brindar y cuánta preparación tenía para llevar adelante este proyecto. Y bueno, con el día a día y cada concentración que se fue dando, bueno, fui como tomando de que los chicos, la verdad que en cada uno en su discapacidad no hemos tenido conflictos entre ellos. De hecho, había una de las ideas de que quizás podía haber alguna dificultad de interacción, pero no fue así y la verdad que las veces que surgió algo entre el equipo técnico pudimos abordarlo. Así que a mí, principalmente como rol de entrenadora, me pasó comprender de que eran juicios míos, luego eso, ¿no? E interpreté de que era más una cuestión y una conversación mía. Antes, quizás en otro momento, eso me hubiese cerrado más en que, bueno, en que eso iba a ser así, en que no iba a haber otro camino, y más allá de que había una sensación de incertidumbre, comprendí que era algo más personal de pensamientos, y luego el experimentar y caminar hizo que viera de que, bueno, las herramientas estaban y logré trabajar con ellos muy bien. Hoy como cuerpo técnico a nosotros nos ayuda, porque somos 5 personas, a veces somos 3, 4, 5 por concentración, pero los momentos de podernos escuchar, los momentos que a veces se brinda de poder conversar, bueno, lo hemos ido generando y esos espacios son necesarios y de a poco fui transmitiendo lo importante que era para los jugadores, eh, que lo podamos llevar adelante nosotros también en los jugadores en alguna concentración, que haya un momento de escucha, que ellos se puedan expresar. Hicimos algunos ejercicios de respiración y tuve algunos momentos de intervención como entrenadora, auxiliar en este caso lo que es masculino, me dejaron poder llevar algunas herramientas de coaching deportivo y prácticas y herramientas al equipo. Y además de eso, como contaba recién, hay cosas que fui incorporando yo como coach, que mi rol de entrenadora, eh, bueno, es algo como que ya lo tengo incorporado, tanto al momento que me comunico con los chicos como con las familias. Siempre cuento esto de que además de los jugadores tenemos un gran grupo de familias que acompaña,
y es estar eso, comprendiendo y escuchando sobre todo a las familias, también sus dudas, sus miedos, acompañar desde el lugar de un poco de transmitir cómo se va a trabajar. Bueno, creo que ahí hay mucho de lo que aprendemos en ser coach, ¿no? La escucha activa, el no suponer, generalmente si hay alguna duda pregunto. Y bueno, eso creo que como experiencia general de lo que puedo ir contando como entrenadora, y la verdad que las concentraciones aplico un montón porque son momentos de mucha actividad, de mucha mente, porque la mente va desde el cronograma que tenemos que cumplir a lo que acciones que tenemos con los chicos, no solo, yo te contaba, José, ¿no? No solo lo deportivo, sino luego cuando llegamos a un albergue, toda la organización de los chicos se bañen, que se organicen, que es, bueno, toda esa parte también, entonces es gestionar tanto lo deportivo como la parte de convivencia, por decir, de todo un grupo de chicos que a veces tenemos hasta 25 chicos, 25 o 30 hemos tenido también. Así que bueno, eso como para contar de experiencia de cómo lo voy aplicando. Y bueno, esto que te escuchaba de que el entrenador cumple un montón de roles, ¿no? Porque es esto, voy a una concentración, voy a un interclubes, voy a un torneo en otra provincia, y todo lo que tiene que hacer más allá de poner el equipo en la cancha. Que esto que vos decías, ¿no? Gestionar que todos tengan lo que necesiten, a veces las comidas, los viajes, el hospedaje, ¿no? Todas cuestiones que, bueno, que Pablito también lo vive, nos ha contado, si querés compartirlo ahora todo eso que carga también al entrenador de cuestiones que muchas veces al no tener las herramientas se complica gestionarlas, ¿no? Y ahí te escuchaba en esto de que te sirvió como para eso, para saber que eran cuestiones tuyas, personales, y que eran juicios propios y que después a través de todo esto se va gestionando de otra manera y bueno, por otro lado, que potenciada está esa selección porque tienen tres coaches de por vos ahí a pleno, de los cinco, tres. Ya vamos a hacer que el resto también lo haga, pero también qué bueno que puedan compartir ese lugar. Así que buenísimas gracias por la experiencia. En mi Pablo, ¿vos cómo lo caso, vivís? en mi caso lo voy a dividir en distintos momentos, seguramente en el relato. Primero, como entrenador principal de un equipo, ser coach te ayuda a la gestión de todo el proceso que vas a hacer, te da una visión más amplia, te da conocimiento de poder visualizar no solo en lo que te digan, sino en lo corporal, cómo está un jugador o una jugadora, cómo están preparados, cómo se sienten ese día, si tienen ganas de hablar, si no tienen ganas de hablar. Hay un montón de factores. También me dio mucho la posibilidad de aprender a escuchar, de gestionar mucho la escucha, de tomar tiempo para pensar, de no contestar en automático, de no creer que uno es la única voz que hay eh, en todo el equipo, más allá de que uno esté a cargo por ser entrenador principal y ese que dirige. También tenemos que entender que tenemos que escuchar al resto para saber si lo que estamos haciendo está bien, si es por el lado que tiene que ir, o por lo menos por el lado que tiene que ir para los jugadores que uno tiene. ¿Jugadores o jugadoras? Entonces, ahí me amplió el tema de la escucha, de la gestión, de los tiempos, de saber que hay veces que hay que hacer silencio y esperar, y gestionar y ver qué respuestas hay, que no todo lo que yo digo es así, sino que muchas veces uno puede estar equivocado y puede rever lo que está pasando, que los jugadores todos los días son distintos, no todos los días están igual, no todos los procesos son iguales, y más cuando son en el tiempo, a lo largo de una temporada, que son alrededor de 10 meses, van pasando situaciones que los jugadores van cambiando. Siempre hablo jugadores o jugadoras porque trabajo con hombres y mujeres. Entonces, todo lo que va relacionado al coaching me dio gestión. Lo más importante para mí me dio gestión, visualizar, ver, entender, empatizar con los jugadores y darle siempre su espacio para poder comunicarse, para poder hablar, para poder
eh, intercambiar ideas. La mía no es la única. Tengo jugadores, especialmente en el equipo de primera, que tienen distintas visiones de juego y las podemos conversar tranquilamente. Mientras que sume para el grupo y para el equipo, todo es motivo de conversación. Después también hubo una etapa que me tocó ser asistente de un cuerpo técnico, que éramos cuatro, en los cuales entré en el rol de asistente y coach para ver cómo podía acompañar a ese grupo, y el trabajo primero que me tocó no fue con el equipo, fue con el entrenador. El entrenador manejaba eh, esta situación bastante rígida, de una sola forma, de una sola palabra, que era la que él tenía, y eran las indicaciones que él daba, y era la manera como se comunicaba. Bueno, todo eso lo fuimos trabajando durante meses, como para que pueda mejorar su comunicación y su momento de cómo estar en los partidos. El entrenador es mucho lo que muestra en un partido de cómo se siente, si puede manejar el enojo, si puede manejar la frustración, si todo su enojo y frustración incide en el equipo y hace que el equipo no funcione. Entonces, estos son todas herramientas que vamos teniendo y vamos utilizando desde el coaching para el entrenador. Si somos asistentes, cuando me ha tocado ser asistente, manejar el grupo, ser comunicador entre los jugadores y el entrenador, entre el entrenador y la dirigencia o el resto del cuerpo técnico. Uno gestiona constantemente. Como entrenador principal, eh, cuando me ha tocado viajar con equipos a competir, en la gestión de todo, todo pasa por uno, nada queda, todo pasa por uno, no porque uno tenga que ser el principal de todo esto, sino porque entiendo como que un entrenador es el que está capacitado para gestionar, es el que tiene que gestionar, y de esa manera muestra cuál es su trabajo, no solo en el entrenamiento, sino en las 24 horas que tiene el día cuando uno viaja. Y es desde la comida, el micro, llegar a tiempo al lugar donde se juega, la entrada en calor, que todo el mundo tenga su ropa, que todos estén preparados, que todos estemos en horario. Y ahí se trabaja también en esa gestión el aprendizaje de los jugadores, que tiene que haber un respeto con el cuerpo técnico y con sus compañeros, que si hay un horario para comer, ese es el horario que hay que estar sentado para comer, esté o no esté la comida, todo el grupo tiene que estar. Y ahí es donde empezamos a gestionar equipos, donde armamos equipos, en los cuales todos vamos por lo mismo, desde la preparación hasta el partido. No es solo ir a jugar y nada más. Es todo lo que lleva el día y formarnos como equipo en todo momento. Así que las herramientas de coaching se utilizan muchísimo, más desde el lado del entrenador, más desde el lado de poder acompañar, generar una buena escucha, una buena comunicación, una resolución de conflictos, una preparación de un viaje. Hay un montón que podemos gestionar a través del coaching. Qué bueno esto que compartís y los escuchaba y se me viene esto y preguntarles si les ha pasado de encontrarse con otros entrenadores en conversaciones y escuchar todas estas cosas por ahí, esto, ¿no? Por falta de conocimiento, por falta de herramientas y esas miradas por ahí un poco más cerradas y que de repente te escuchan y es como que paran un poco la oreja ahí, ¿no? Y, che, ¿cómo es esto? ¿Sí? Y ahí está en nosotros esto que buscamos tanto, que es concientizar, y como que empieza a haber un interés ahí, por decir, y yo sé que soy de esta manera y por ahí algo me hace ruido, y si han estado en esas conversaciones o si hoy estuvieran en una conversación con entrenadores, ¿cuál sería la primera recomendación que les darían a ustedes? Decir, bueno, estás en esta situación y de repente hay algo que te está haciendo ruido. ¿Por dónde le dirían de empezar? Sí, yo creo que a mí puntualmente el tema de una conversación con entrenadores me ha pasado cuando acompaño equipos, de tener una charla y escuchar y bueno, ver que primero es como me ha sucedido poderlo conocer y ver cómo piensa, cómo siente, cómo ve el equipo, es poder conversar y escucharlo. Eh,
Yo creo que algo por lo que hemos comenzado generalmente a trabajar, porque se trabaja totalmente distinto a lo que es equipo con lo que es el entrenador, es dentro de una conversación comenzar a plantear algunas ideas para que pueda comenzar a reflexionar de a poco respecto a su rol. A mí me ha pasado tener conversaciones donde llegó un punto donde este entrenador reconocía que había mucho de lo que él notaba desde su emoción, porque es un entrenador, yo digo, hay varios tipos de entrenadores, hemos hablado esto del liderazgo, diferentes tipos de líderes, y empezó a notar de que más allá de su manera de dirigir, había cuestiones emocionales que se mezclaban respecto a que descargaba mucho en el deporte cuestiones que tenía en otro trabajo. Reconocía que había una parte de él que iniciaba el día con un trabajo y a la tarde tenía el club. Y notaba eso, que hay veces que llegaba al club con emociones y preocupaciones o con descarga emocional, que no lo podía trabajar en el trabajo y venía al club y medio como que descargaba con el equipo. Ese reconocimiento fue a partir de una charla. ¿Cómo inició y cómo finalizó puntualmente? No lo recuerdo, no, quizás no lo pueda describir totalmente, pero sí en esto de poderle preguntar, bueno, contame cómo es tu día en general, cómo son tus horarios, le preguntaba yo, bueno, él me escribía, y a la mañana, no, a la mañana estoy en otro trabajo. Ah, ok, ¿cómo llegas al club luego de esa jornada? Y ahí fue que empezó como a traer cómo llegaba, ¿no? Desde lo emocional. Y luego, bueno, conversamos un poco esto sobre cómo él veía al equipo y que hay veces que notaba que lo que él quería transmitir, muchas veces el equipo sentía que no lo tomaba, o que algunas sí, otras no. Y empezaba a hablarme y que a veces le pedía cosas a las chicas. Entonces, cuando él me hablaba un poco de las chicas, yo le decía, bueno, ¿y vos cómo gestionas eso, esos momentos? Esto es de las chicas, ¿y vos cómo lo gestionás o cómo lo harías? Y empezó a ver de que había cuestiones que él pedía al equipo que él no lo estaba demostrando. O sea, notó que no había coherencia entre lo que él solicitaba y lo que él a veces mostraba como su rol como entrenador. Entonces, bueno, ese ya fue como un darse cuenta de decir, uy, la verdad que hay veces que me veo pidiendo cosas a mi equipo que yo no puedo gestionar, o que yo a veces solicito cosas que yo a mí me cuestan. Y eso no es una cuestión de que se sienta, decimos siempre, ¿no? Tampoco es para que haya una incomodidad, pero es un lugar más reflexivo, decir, bueno, esto nos puede suceder si las chicas no logran gestionar cuestiones emocionales, cuestiones de competencia y demás, también comprender que el entrenador también transita eso desde otro lugar. Y yo como coach, cuando tenemos estas charlas, o a veces será fuera de los horarios de entrenamiento, porque a veces es un ratito y no podemos continuar, hablamos de esto, ¿no? De cómo te sentís, cómo ves al equipo, bueno, cómo lo gestionaste, cómo te sentiste vos en el partido de hoy. Entonces, ya en el proceso de acompañamiento ya dejan de hablar mucho más del equipo y empiezan a hablar más de ellos. Y ahí es donde comienza, bueno, como esto de ir notando que hay, más allá de su función y rol, hay cuestiones que debe gestionar el entrenador y, bueno, darles herramientas para que puedan ir probando y la invitación es decir, bueno, el próximo partido, eh, probalo, a ver cómo te vas sintiendo. Él pudo identificar que hay veces que, por ejemplo, dice, yo noto que hay veces que pido al equipo y el equipo cumple y quiero más. Y cumple y quiero más. Es como que nunca me siento satisfecho por lo que porque me demuestran. Bueno, entonces ahí comenzamos un poco a hacerle algunas preguntas referidas a esa sensación, ¿no? Bueno, eso es en líneas generales lo que yo tengo de experiencia como entrenadora, que escuchó otro entrenador, en este caso yo estaba en rol de coach, y creo que es ahí donde comienza ese trabajo o esa manera de acompañarlos a los entrenadores. Qué importante esto que compartís de cuando el entrenador tiene otra actividad, porque a veces pensamos que son entrenadores y listo, ¿no? Y nada más. Sobre todo en el profesionalismo hay, más en lo amateur, pero también comprender esto, cómo llega el entrenador al entrenamiento, porque viene de una jornada quizás con otra carga, con otras obligaciones, con otro entorno, y como siempre hemos hablado mil veces, ¿no? ¿Cómo descargamos en el deporte lo que no podemos descargar en otro lado?
Entonces también que pueda conectar el entrenador con eso, decir, bueno, a ver, a mí me está pasando esto acá con las chicas en este caso, pero ¿cómo llego a esto? Y bueno, vengo con toda una carga del día que no me pasó esto, lo otro, no lo identifiqué. Claro, cuando llego acá descargo todo y esto, ¿no? También digo, le va bien, quiero más. Y quizás ese quiero más está asociado a su trabajo, ¿no? Es decir, bueno, esto me pasa también en el trabajo y ahí es donde empiezan a bajar un poco y está buenísimo esto de que pueda eso, ser escuchados y tener herramientas y decir, bueno, a ver. Bajemos un poco, analicemos por qué me está pasando esto. Y bueno, estoy acá explotando porque llego al 95% de mi carga al entrenamiento y bueno, ahí está, y algo tiene que salir. Entonces me parecía clave esto que compartías. Antes decíamos que el entrenador en un viaje, por ejemplo, se ocupa de todo y le sumamos esto también. No es solo entrenador, también quizás tiene otras actividades. ¿Vos cómo Sí, lo ves, y como, Pablito? Va, dale, Lu. sí, no, quería también traer esto de que también es un gran desafío como coaches, porque cuando vamos a trabajar con equipos, hay mucha, como una mirada primero de que, bueno, vas a trabajar con el equipo, bueno, porque el equipo, y la conversación siempre es con el equipo. Como así también escuchamos a los jugadores, no porque el entrenador, porque el árbitro, porque la hinchada. Entonces, siempre, dependiendo del rol, es como se escuchan esos diálogos. Y bueno, cuando comenzamos como a desafiar un poquito, bueno, pero vos qué te pasa con esto, o cómo lo vivís vos, y qué cosas haces cuando te pasa eso que sentís que te vas de juego y te enojás. Entonces, creo que una de las cosas que para mí como coach fue desafiante es decir, bueno, no solo trabajar en equipo, sino ir de a poco viendo cómo el entrenador pueda reconocer que hay cuestiones que son de él. Y sobre todo una de las cosas que yo noto que es tanto para jugadores como para entrenadores que hay como un clic, es cuando pueden ver de que hay un gran impacto en lo que son las palabras, los gestos y las acciones de uno. A veces uno cree que solamente dirige y ya, y no, y el equipo está recibiendo mucha información. Y eso escuchás a los jugadores y es muy importante. O sea, el jugador, según la relación que tenga con su entrenador, es como también va midiendo todo su ser deportista. O yo por lo menos lo siento así como jugadora. Es como que, bueno, uy, el entrenador me miró mal, uy, me sacó, uy, ya me va. Entonces, toda la información que el director técnico tenga, el entrenador, es de gran impacto. Cuando lo reconocen, de que genera algo, no es indiferente, bueno, creo que eso ha sido momentos donde yo he visto de que hay como un clic. Dice, la verdad que es cierto que a veces no me doy cuenta que esto tiene un gran impacto, que no todas las palabras que quizás yo necesite para una jugadora van a ser iguales para otra, poder distinguir que cada una necesita quizás distintas cosas en diferentes momentos. Entonces, bueno, es empezar a conocerse y a ver qué cosas puede comenzar a variar o a ver, de decir, bueno, esta jugadora la hablo de esta manera, con esta puedo, con esta no y no, y que logre no verlas a todas como un solo equipo, bueno, que todas las vas a dirigir igual. Esos momentos son como, creo que cuando lo descubren, de gran cambio, o por lo menos de un despertar de lo que yo he visto. Totalmente, muy bueno. Pablito, ¿vos cómo lo ves? En mi caso, suele pasarme que veo mucho, especialmente cuando viajo por la provincia, muy mala comunicación entre técnicos y jugadores y también se nota como que no pueden, entienden como que la motivación sale a partir del grito, del enojo y del insulto. Y la realidad es que lo que uno ve desde afuera es un entrenador descontrolado que seguramente no tiene buena llegada de esa forma a los jugadores. Yo creo que es al revés, que el entrenador es el que tiene que mantener la calma, llevar la palabra justa, mantener motivado al equipo y eso no va a venir desde el grito. Sí puede ser circunstancial y eso lo entiendo, de que a través de un grito o de un enojo alguien pueda mejorar algo, pero no creo que en lo general del equipo y en el tiempo sea lo indicado.
Entonces, cuando uno empieza a mostrar otra forma de manejarse con los equipos, desde otro lugar o desde otra forma de comunicarse, es donde vienen las preguntas. Suelo tener consultas de colegas acá en la ciudad, muchas veces cuando nos juntamos y les sucede algo que les llama la atención, consultar cómo uno lo ve, ¿no? Y la respuesta, por supuesto, siempre es preguntarle a él cómo lo ve, lo que le está pasando. Y también cómo ven esas situaciones cuando se enojan, ¿no? Porque el enojo es una explosión y seguramente en el momento que le está pasando a un entrenador no lo visualiza de esa manera. Es un estallido, pero desde afuera se ve como que no suma, como que no ayuda, como que no acompaña, como que es antiguo, es una manera antigua de ver el deporte. Hoy el deporte pasa por el acompañamiento de los deportistas, por potenciarlos, por darle tiempo para que se potencie. Un jugador no se potencia de un día para el otro, se construye en el tiempo y a veces se llega y a veces no. Entonces lo que más veo como coach son consultas independientes, individuales. Hay mucha vergüenza por preguntar. Es increíble, pero a veces hasta les cuesta venir a preguntar y formular la pregunta porque no saben cómo darle una forma que no parezca algo que no saben. Y la realidad es que siempre estamos tratando de comprender, de mejorar, de aprender, de sumar. Entonces, esas son lo que le vamos hablando a los entrenadores. Sí, después le cuesta mucho por ahí dar el último paso, que es tomar conocimiento, por ejemplo, de lo que es el coaching deportivo, de hacer un curso, así sea gratuito, de un día, de 2 horas, nada, todo genera herramientas, todo genera cambio. Sí se nota en muchos que van tratando de cambiar esto, pero es muy, muy fuerte el impacto de estos entrenadores, los cuales creen que todo se basa a través del grito, del castigo, yo lo llamo así, ¿no? De castigo, porque vos a un jugador que se equivoca, ya sabe el jugador que se equivocó, no necesita que vos se lo remarques. Quizá necesita que lo ayudes a corregirlo o que lo entiendas en el error, no que se lo multipliques en un gesto innecesario, porque el jugador ya lo entendió. Pero bueno, falta mucho, mucho en ese campo, especialmente con los entrenadores, de que puedan tener herramientas para manejar esto. Sí se nota en los entrenadores que van capacitándose y que van entendiendo que la mejor forma de comunicación es a través de la palabra y no de los gritos y los malos gestos, cómo equipos empiezan a funcionar mejor. Y otros equipos que están adaptados al griterío o al insulto o a los ademanes, solo funcionan cuando está eso. Entonces ahí no creamos deportistas, no estamos creando deportistas en el tiempo, estamos creando personas que funcionan a través de la obligación. Y después tenemos técnicos los cuales lo hacen a través de motivar a sus jugadores. Y ves equipos más relajados, más compactos, más sólidos dentro de la cancha, con menos griterío, con menos forzarse y con más comprensión y comunicación de lo que va pasando. Así que nada, la recomendación siempre es la misma. Entiendo que toda herramienta que nos sume como entrenadores, desde la mano de coaching, desde lo emocional, va a hacer que podamos hacer mejores equipos y mejores entrenadores. Genial, buenísimo lo que compartís y sí, este dilema todavía del el estilo de liderazgo o de entrenador de antes, ¿no? Que era lo que yo digo y se hace de esta manera y si no lo haces, te grito, te insulto, te digo que no servís, todo eso que todavía sigue estando, lamentablemente. Yo creo que igual estamos en una transición bastante grande en ese sentido, porque cada vez son más los entrenadores que les interesa estos temas que llegan y cuando llegan y averiguan con nosotros, por ejemplo, vienen con estas inquietudes que comparten, ¿no? Es decir, "Mira, me está pasando esto, pero yo soy así y no sé cómo cambiarlo, pero siento que hay algo que me está pidiendo un cambio". Entonces ahí ya nace la inquietud, ya nace ese primer acercamiento, ¿no? Distinto cuando no estás, no lo estás viendo o no lo querés ver, y por ahí llegás y le decís, mirá, no, desde acá se puede hacer esto, y yo no lo veo. Entonces, también yo siento eso y lo voy viendo,
y conversando con muchas personas que llegan a nosotros, a por vos, y vienen con esas inquietudes, ¿no? Es decir, yo siento que hay algo, no sé qué, pero siento que hay algo que necesito cambiar. Y ahí es donde entra todo esto que estamos compartiendo, que como todo tema podría dar para mucho más, pero que es importante que al menos se animen a ir un poquito más, ¿no? El que todavía no conoce nada de esto, decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Como decía recién, Pablo, no hace falta ni que hagas un curso largo, ni nada, es entrar y meter, a ver, este taller, mira, están hablando de los entrenadores, bárbaro, están hablando de la frustración. Y así muchos que llegaron a la diplomatura me han comentado eso. De repente vi un video, vi un vivo en Instagram que han hecho y me llamó la atención. Y son esas pequeñas primeros, esos sentimientos que nos genera el decir, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Así que bueno, está muy bueno, como digo, siento que es algo, un tema que puede dar para mucho más. Y bueno, es un poco el que queríamos compartir hoy. Les quiero dejar también para que dejen sus palabras finales esto de poder acompañar, que tanto se habla del coaching deportivo de los deportistas y la gestión y lo que pasa dentro de la cancha y afuera, y a veces se deja un poco de lado a quien lidera esos espacios. Y bueno, como nosotros lo vivimos en carne propia, también está bueno compartirlo. Así que bueno, agradecerles nuevamente por estar y bueno, que puedan dejar un mensaje, una reflexión, lo que ustedes quieran para ya cerrar este encuentro. Sí, yo quería compartir que creo que para mí es una opinión personal, eh, que creo que la gran diferencia de los entrenadores va a estar quienes tengan estas herramientas y quienes no la tengan van a ser como eh, la diferencia respecto a poderlo sumar, se van a diferenciar respecto a otros entrenadores. Creo que son herramientas que ya son necesarias, más allá de todo lo que sabemos que nos da de beneficios, sino también por las generaciones que también van cambiando. O sea, tenemos otro tipo de jugadores, tenemos otro tipo de estudiantes, yo que soy profe de educación física. Entonces, también pasa de que el tiempo transcurre y quizás esa manera de dirigir te sirvió en un momento, pero hoy tenemos personas o jugadores que hemos hablado muchas veces que hay mucha más frustración ante el error, que cuesta mucho más convivir con cuestiones de eso, de errar, de emociones, de no saber cómo gestionar los momentos de competencia. Yo veo cada vez más chicos que el tema de competir los asusta, entonces, de hecho, tengo muchas consultas de jugadores para trabajar de manera individual. Entonces, creo que la clave está en que también es comprender de que esto va avanzando, cambiando y se necesita ya tener un poco más de recursos. Entonces, la invitación es a aquellos entrenadores que nos escuchen, que sepan o puedan, que esto les resuene de comprender esto, de que los chicos cambian, los jugadores también, y estamos necesitando de todas estas herramientas porque es como que ya hay una necesidad ya del otro lado, ¿no? De jugadores o estudiantes que bueno, que es otra generación y otra manera de vivir y de transitar toda esta parte emocional. Yo otra vez hablaba con un técnico que es Ricardo de Checo y él tiene una gran experiencia y trayectoria, años de entrenador, y me dice en un momento que tuvimos una charla, me dice, mira, Lula, yo ya de técnica, táctica, tengo experiencia y yo ya tengo mi librito y mi manera de transmitir. Este último tiempo me dediqué a ver qué herramientas más de lo emocional que hablo con vos, desde escuchar a un psicólogo, a ver cómo acompañamos a los jugadores, eh, algo más referido al humano, al acercarme a la persona, a conocer a mis jugadores, a saber cómo llegan a un entrenamiento, por qué no están rindiendo de la manera que yo exijo. Pero lo entendí porque dice, no, no, como que vio que no, que ya quedarse en lo otro no se alejaba de sus jugadores. Entonces comprendí que ahora tenía que trabajar más en tener conocimiento y tener más herramientas respecto al humano y a lo emocional que a lo técnico y táctico. Dice, yo ya lo sé, ya tengo experiencia, ya todo, me dice Lu. Pero esto me di cuenta que es necesario. Así que bueno, lo dejo un entrenador de mucha trayectoria, de mucha experiencia, de cómo esto lo comprendió de que esto ha avanzado, ¿no? Así, bueno, eso quería como compartir. Gracias, Lu. Gracias de nuevo bueno, por compartir este espacio,
por tener experiencias que de ahí nació, ¿no? El objetivo de este espacio es compartir más que tanta teoría, experiencias. Así que bueno, gracias por eso. Pablito, vos. De mi parte, y nada, invitar a técnicos que sientan que son parte por ahí de una historia antigua de cómo llevar y cómo entrenar equipos que no se hace a través de la exigencia a los gritos, porque ahí estamos creando deportistas que solo van a funcionar cuando se les grite. Y si no se les grita, no pueden trabajar. Yo trabajo mucho ahora en este cambio, en los equipos que estoy, especialmente en el último que estoy trabajando, que es de primera, eh, en que entiendan que no es necesario que yo esté a los gritos, que ellos tienen que gestionar la parte que les toca a ellos, que ellos son responsables y que no tienen que esforzarse porque yo grite, sino que tienen que esforzarse porque quieran hacerlo y se hagan cargo de sus entrenamientos y sus necesidades, que uno va a estar para acompañarlo en todo lo que haga falta, pero que no va a salir desde el grito. Y este equipo que trabajo este año es lo que más me costó, es que entendieran que no vamos a trabajar a través del grito y la exigencia. Vamos a trabajar a través de la comunicación, de conversar, de buscar las formas, de encontrar qué hay que mejorar, qué no hay que mejorar, o en qué somos fuertes, porque se olvidan, el jugador muchas veces cree que todo es mejorar y nada más, y no mantener y fortalecer lo que hace bien. Entonces es un cambio. Y también hay muchos entrenadores que no aceptan o le tienen temor a esto porque justamente tienen que cambiar su forma de entrenar a los equipos. Y seguramente plantearse y pararse delante del mismo equipo con otra visión genere todo un aprendizaje para el entrenador y a su vez para sus jugadores para interpretar esta nueva manera de trabajar con herramientas sólidas para mejorar lo emocional en el deportista. Así que nada, es un cambio, hay que aceptarlo, yo creo que cada vez va a ser para que más gente lo haga y para la mejora del deporte y de los deportistas. Los deportistas jóvenes, adolescentes o iniciales ya lo interpretan de esta manera. Interpretan que por el lado de la exigencia, el grito y el castigo no se aprende, no se juega. Se juega cuando se acompaña, cuando se fortalecen los vínculos, cuando se fortalece la idea de ese jugador, donde se le da libertad para crear, para hacer las cosas como le sale, por supuesto para corregir en los momentos que haga falta, pero siempre con una libertad y con un acompañamiento desde lo emocional. Gracias, gracias Pablito también por tu reflexión, también por bueno, ser parte artífice de este espacio que va tomando forma de a poco, va tomando forma con estas ganas que siempre tenemos de compartir y de por ahí llegar desde un lugar así, natural, desde las experiencias, a que sume, ¿no? Y a que cada vez más personas, como los escuchaba a los dos, se sumen a esto porque realmente hoy es fundamental. Así que bueno, agradecerles también a quienes nos acompañan en este espacio, a quienes ven estas grabaciones. Y bueno, vamos a seguir y vamos también a invitar a otras personas para que entre los tres podamos compartir con alguien más experiencias y otras miradas, otras disciplinas que complementen, que siempre está bueno poder sumar herramientas. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias a ambos, nos vemos. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake.